Ok, buenas tardes, estimados. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Ok, muy amable, gracias, buenas tardes. Listo, a ver, como habíamos quedado la clase anterior, ¿no? Vamos a hacer la revisión de las tareas a manera de realimentación, ¿sí? Vamos a hacer la revisión de sus tareas aquí en clase y para que tengan incluso la manera de participar, ¿no? Y algo que no esté claro puede usted defender en su tarea. Entonces vamos a hacer la revisión. La tarea número 2. Déjenme buscar acá. Se había colocado dos carpetas, ¿no? La tarea 2 que se cerró a la fecha. Y para quienes no presentaron la tarea, se les había indicado también en clases anteriores que tenemos esta carpeta tarea 2 recuperación. Para quienes no subieron la tarea a tiempo, ¿no? Espero que ya todos tengan presentado la tarea, entonces vamos a proceder con la revisión. Listo, a ver, vamos con Anthony Caicedo Bone. Vamos leyendo la actividad, ¿no? Realice la actividad indicada en el archivo ensayos y comprobaciones, que lo puede encontrar en el siguiente link. Me parece que es este. No. A ver, ¿dónde está? Aquí creo que es ensayos y comprobaciones. Este. Es el ensayo de vacío, ¿no? A ver, actividades. Dice, sobre un transformador monofásico que se encuentra en perfecto funcionamiento, realiza las comprobaciones del ensayo de vacío y anota los resultados de la siguiente tabla. Ya, había que hacer las mediciones para la prueba de vacío. A ver, ¿dónde estamos? Allá. Acá. Ya me hubiera gustado que le ponga aquí el esquema, ¿no? Para que sepa qué es lo que está haciendo, qué es lo que está midiendo. Ya, entonces el voltaje del primario dice que le mide 116 voltios. Ya. El voltaje en el secundario dice que le mide 8 voltios. La pérdida en el hierro, ya eso ya vamos a ver, no tiene el cálculo. La relación de transformación. La relación es no tiene unidad, ¿no? Porque es voltaje sobre voltaje, voltios sobre voltios se eliminan, es solamente un número. Aquí le está poniendo 14.5 M. M en el sistema internacional son metros, ¿no? Por si acaso.
Aquí usted me está diciendo que la relación de transformación es 14.5 metros. Y eso no es verdad, ¿no? Es solamente un número la relación de transformación. Entonces 116 para 8. Y la que dice la relación, la corriente del primario, 0 amperios. No puede ser 0 amperios, ¿no? 0 amperios significa que nunca le conectó al amperímetro. O sea, nunca le conectó al transformador, mejor dicho, ¿no? Porque el transformador tiene su consumo de corriente. No sé si está aquí el compañero Anthony Caicedo Bone. Tiene la opción a la defensa. ¿Qué le pasó? Aquí para las pérdidas del hierro y del cobre, dice que corresponde a la potencia medida que indica el batímetro. Las pérdidas del cobre son tan bajas que puede despreciar, considerando así lo medido en el batímetro solo como pérdidas en el hierro. Entonces aquí, como no tiene la corriente, sí, como no tiene la corriente medida, la potencia, lo que se podría haber hecho es medir mejor dicho, multiplicar, ¿no? El voltaje por la corriente y sacábamos la potencia. En este caso sería 116, pero aquí como la corriente tiene 0, entonces le va a salir 0. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos, vamos a colocarle su información. Acá M es igual a metros. Cero amperios. Listo, vamos con la tarea del compañero Cedeño, Estrada Cedeño Jorge. Igual, solamente me aparece la tabla, no hay explicación. Relación de transformación. Corriente de 12.5 amperios. No creo que le haya consumido tanto. No sé si está aquí el estudiante Estrada Cedeño. El compañero Estrada Cedeño Jorge no está. $12.5 en la corriente de entrada. Demasiado, ¿no? 12.5 amperios.
tomando en cuenta que es un transformador en el que en el secundario tenemos 5 voltios, ¿ya? Imagínense, si en el primario tenemos 110 voltios y 12.5 amperios, este es el análisis que ustedes tienen que saber, ¿no? Respecto a esto, vamos viéndole. Déjeme saco el marcador. Ya, si yo tuviera este voltaje en el primario y esta corriente en el primario, la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente, ¿no es cierto? V por I. Esto sería igual a 110 por 12. 110 por 12,5. Esto me da un valor 110 por 12,5 es de 1375. 1375, ¿no es cierto? Esa sería la potencia, ¿ya? Ahora, en el secundario me estaría dando 5,21 voltios. ¿Cuál sería la corriente en el secundario para tener la misma potencia? Sí, a ver, entonces mira, dividimos este 1375 para 5,21. Y miren, aquí la corriente que yo podría tener en el secundario es de 264, redondeando, ¿no? 264 amperios. Eso es demasiado grande, ¿no? 264 amperios, imagínense. Que podría sacar yo con 5 voltios. Imagínense, yo tengo un secundario con 5 voltios y ese transformador es capaz de darme en 5 voltios 264 amperios. Entonces aquí sabemos que algo está mal, ¿no? Así de fácil se puede corroborar que aquí algo está mal. No sé si está el compañero Estrada Cedeño aquí. Entonces vamos a colocar, hasta aquí estaría bien, las pérdidas en el hierro. 9, 18, 3, ya vamos a ver eso, la relación, este de aquí, ¿no? Este de aquí es la pregunta. A ver ahí lo que hizo, 110. Entonces de la misma manera, esto de aquí, este dato estaría mal. Aquí la relación es solamente numérica, ¿no? Aquí le pone 21 voltios. Aquí no tiene unidad. No tiene unidad.
Listo. Vamos con el compañero Cedeño Richard. El ensayo de vacío. A ver, aquí el compañero mide un voltaje en el primario 103.2 voltios, el voltaje en el secundario de 2.13 voltios, pérdidas en el hierro 0, la relación de transformación 48,45. La corriente del primario 0 amperios. Esta es la que está mal, ¿no? Los 0 amperios. Una pregunta, Dígame. Víctor Gallego. Pero se suponía que la corriente del primario, cuando se está haciendo la prueba de vacío, se toman las medidas, se toma esa medida, pero da cero porque no está viendo un consumo, porque conectado al transformador no hay un consumo y la corriente del primario va a salir cero. Una vez que hacemos el de cortocircuito y comienza ya a haber un consumo, a lo que movemos ya el batímetro y comienza a haber un consumo, pues ahora ya comienzan a cambiar los valores, pero mientras tanto, mientras se haga la prueba de vacío, pues sigue siendo. Es que si hay un consumo. A ver, vamos aclarando esta partecita. Vamos dibujando un circuito, ¿no? Un circuito básico. A ver, voy a colocar aquí el... Ahí está mucho. A ver, voy a colocar el enchufe, ¿no? Ay, bueno. Esto está feo. Ya. Ya, el típico enchufe, de aquí sale dos cables, ¿no es cierto? Digamos que aquí voy a colocar una lámpara, un foco nada más, ya, y por el otro lado regreso al cable, ya. Entonces, si es que yo a esto ya le conecto a 110, ¿no es cierto? 110 voltios, 60 hercios. ¿Ya? Aquí no hay corriente, tal cual como está ahorita el circuito, la corriente es igual a cero. ¿Por qué? Porque el interruptor está abierto, o sea, hay un camino abierto y no hay circulación de corriente, ¿ya? Por eso la corriente es cero, porque el interruptor está abierto. El momento que yo cierro el interruptor, aquí empieza a circular una corriente, porque tengo el circuito cerrado, empieza a circular una corriente dependiendo de lo que la lámpara necesite, ¿no? La lámpara, yo que sé, necesita 1 amperio, entonces circula 1 amperio y la lámpara se prende, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito para que haya circulación de corriente? Cerrar el circuito, ¿sí? Cerrar el circuito y tener una carga, ¿ya? Digamos que no tengo el foco, simplemente un cortocircuito es una corriente infinita, entonces yo hago cortocircuito, estoy cerrando el circuito, la corriente es elevada y se quemaría mi cable, ¿no? Pero aquí como tengo un foco, el cable no se quema, sino que el foco se prende. Tengo una carga, ¿ya? Tengo un circuito, tengo una carga y el circuito está cerrado. Ahora, lo único que estamos haciendo acá es que en vez del foco, nosotros estamos conectando la bobina del primario. Estamos conectando la bobina del primario. ¿Ya? Entonces miren, si yo conecto la bobina del primario, cierro el interruptor, como tengo un circuito cerrado y el inductor es una carga, entonces va a haber circulación de corriente.
va a haber una corriente que circula por aquí, porque tengo un circuito cerrado. Si bien es cierto, en el secundario no tengo nada, dibujemos por acá el secundario. El secundario, al estar en vacío, no hay circulación de corriente. ¿Por qué? Porque está abierto el circuito, ¿no? No he conectado ninguna carga, la corriente es cero, ¿ya? Pero eso no significa que en el primario no haya corriente. Va a haber corriente, va a haber una corriente bien pequeña, ¿sí? Debida al bobinado que tenemos, al bobinado primario. Y obviamente a las pérdidas, ¿no? A las pérdidas del hierro, que era lo que se quería calcular en esta prueba de vacío. ¿Ya? Entonces, la corriente es cero, pero en el secundario, porque el circuito está abierto. En el primario la corriente sí va a ser bien pequeña, pero va a haber una corriente. Porque tengo un circuito cerrado. Y tengo una carga que sería el bobinado primario. ¿Ya? Entonces, esto que ustedes me están colocando aquí de la corriente cero, esto no es verdad, ¿no? Ingeniero, Dígame. pero bueno, mire, yo le hago referente al trabajo que hice. Yo puse una pinza perimétrica, digamos, en el que entra el devanado primario, en Ujú. solo una línea, de la primera línea. Digamos, y a más de eso le medí la corriente que entra al devanado primario, me dio 105, 106 voltios, porque sé que la corriente, digamos, los voltios la corriente no es estable, sube, entre Ujú. sube y baja. Ya. Y al secundario, al ponerle el otro medidor, pues me salió, me marcó 300 y algo de voltios. Ya. Sí, al salir de salida al devanado secundario. Ya. Y una vez haciéndole el cortocircuito, que se hace todas las medidas, Ujú. pues la pinza perimétrica, la que estaba midiendo la línea que entra al primario, esa marcaba cero. Esa se movía referente a que íbamos moviendo el batímetro. Se movía el batímetro y iban subiendo los amperios mientras se estaba haciéndole el cortocircuito, por lo que ya parece que generaba ya algún tipo de consumo. Ya, a ver, vámonos Pero, por partes, no nos confundamos. Aquí la tarea era solamente el ensayo de vacío, no era el ensayo de cortocircuito. Estamos haciendo la revisión solamente de la tarea, ¿no? En la tarea no hay que hacer ningún cortocircuito, ¿ya? Era la prueba en vacío nada más. Ahora, usted me menciona una pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica, sí, es demasiado, o sea, mide valores grandes, en el orden de amperios para arriba, ¿no? Entonces, si usted colocó la pinza amperimétrica, de pronto le marcó cero. ¿Por qué? Porque la escala es demasiado grande para medir. Aquí lo que usted debía medir era con el multímetro, ¿no? La corriente con el multímetro, porque aquí debía darle en el orden de los miliamperios. De pronto ahí también estuvo el fallo, ¿no? Aquí la corriente claro, debería darle debe ser, en el claro, orden de debe los ser. miliamperios, así es. Y usted si colocó la pinza amperimétrica, como la escala es demasiado grande, la pinza le marcaba cero, ¿ya? Pero ojo, aquí eso es lo importante de las prácticas, ¿no? Eso es lo interesante de hacer las prácticas, es el análisis de los resultados, ¿ya? Usted, por ejemplo, si usted veía en la pinza amperimétrica 0 amperios, y usted conectó el transformador, era justamente de hacer el análisis que estamos haciendo ahorita, ¿no? ¿Por qué me da cero si estoy conectando un circuito y estoy conectando una carga? Estoy cerrando el circuito y debe haber un consumo. O sea, imagínese que yo conecte un circuito y la corriente sea cero. No puede haber, ¿no? Es algo ilógico porque la fuente tengo. Y si cierro un circuito, es lógico que yo debo tener un consumo. Entonces, ese era el análisis y ese es el objetivo de las prácticas, ¿no? Analizar los resultados que ustedes obtienen y hacerse todas las preguntas. Entonces, aquí, por ejemplo, de lo que me explica el compañero, el error está en la pinza, ¿no? La pinza perimétrica. Y ya solamente con encontrar, con preguntarle, con que me haya mencionado pinza, yo sé que eso sirve para medir amperios. Y en este circuito usted lo que necesitaba era medir miliamperios, o sea, no le servía una pinza.
sí le servía el multímetro conectado en serie, ¿no? Para poder medir. ¿Cómo hubiera conectado y parece que eso sí le vimos, ¿no? En una clase, el multímetro conectado en serie. Usted solamente le cogía el multímetro, ¿ya? Le colocaba en la parte de amperios, en la parte de corriente. Es más, cuando usted mide corriente, el multímetro siempre tiene tres zócalos, ¿no? El tierra, el común y el otro que sirve para medir voltajes, resistencias y todo lo demás. Y hay un especial que es solamente para medir corriente. Entonces, en ese especial que es para medir corriente, usted debía haber colocado acá. Entonces, ahí sí podía medir, yo que sé, un miliamperio o lo que es lo mismo, 0,001 amperios. ¿Ya? Entonces, midiendo con el multímetro, ahí sí usted podía haber medido valores bien bajos, ¿no? De corriente. Y esa corriente ya tiene sentido que hay un valor de corriente porque tenemos un circuito conectado. ¿Ya? Entonces vamos revisando. Aquí las observaciones siguen siendo las mismas, ¿no? La corriente, el cero. ¿Qué más? La otra cosa, la relación, ¿no? Siguen colocando voltios. La relación no tiene unidad. No tiene unidad. Es una relación, justamente, ¿no? Una relación. Es una comparación entre iguales. Entonces, eso no tiene unidad. Las pérdidas, obviamente si la corriente tiene cero, las pérdidas les va a salir cero porque es la medición de la potencia. Y nada más. Entonces hasta aquí tenemos igual, ¿no? Solamente lo que sería válido es el voltaje del primario y el voltaje del secundario. Este transformador no sé de qué sería aplicado, que en el secundario tenga 2 voltios. 2 voltios no es un voltaje estándar, ¿no? ¿Qué circuito podríamos conectar a 2 voltios? Y verá que 2 voltios es en AC. Si yo quisiera convertirle en DC, ahí me baja. Estaríamos hablando de 1.5 voltios DC. Pero ¿qué carga nosotros conectamos a 1.5 voltios DC? Casi no hay nada, ¿no? Lo mínimo es 5 voltios y de ahí para arriba. Entonces, ese también es otro análisis, ¿no? Que en el secundario tenga 2.13 voltios. Listo, vamos revisando la del compañero Cortés Kevin. Aquí tenemos voltaje del primario 107.5, voltaje en el secundario 7 voltios. Pérdidas no, porque la corriente igual es 0. Las mismas observaciones, ¿no? Las mismas observaciones. Aquí no, la relación no tiene unidad. Vamos con Deiner Estupiñán. Miren, aquí por ejemplo, esto ya hicimos hace un rato, ¿no? Sale una medición de 10.6 amperios, es demasiado, ¿no? ...10.6 amperios en el primario. Volvamos a hacer para que este nos quede claro, ¿no? Saquemos la potencia del primario. La potencia en el primario va a ser igual al voltaje en el primario por la corriente. Tendríamos 110 por 10,6. 10,6. Esto nos da, veámosle,
¿Cuánto nos da de potencia? Nos da 1166. 1100, perdón, sí, 1166 voltamperios, ¿no? Estamos multiplicando voltaje por corriente, ¿ya? Ahora, eso en el primario. Si tuviéramos en el secundario para tener el mismo valor de potencia, ahora ya en el secundario tengo, imagínense, 3,75 voltios. 3,75 voltios. ¿Por cuánto debería multiplicar para que la potencia se mantenga? Entonces dividamos 1166 dividido para 3,75. Mire, son 311 redondeados, ¿no? 311 amperios. 311 amperios. Para que la potencia se mantenga, ¿no? Para que la potencia sea igual. Entonces ahora dígame usted, ¿en qué aplicación yo ocupo 3 voltios y 300 amperios? Solo para que tenga una idea, ¿no? A ver, 300 amperios. Una bomba de 1100 HP, ¿no? Un motor de 1100 HP. ¿Ya? Que está conectado ¿a cuánto estaba eso? 4160 voltios trifásico. 4160 voltios, ¿sí? Trifásicos. Ya. Este motor de aquí, la corriente nominal, si mal no recuerdo, la corriente nominal era 150 amperios. ¿Ya? Imagínense, un motor grande, ¿no? De 1100 HP, que se conecta a un voltaje de 4160 voltios trifásico, tiene un consumo de 150 amperios. Dígame usted, ¿qué puedo yo conectar que necesite 3 voltios y que sea capaz de consumir hasta 311 amperios? No existe, ¿no? No existe esa carga. Entonces, miren, vuelvo y repito, lo importante de una práctica es analizar los resultados. No solamente cojo, mido, esto me da y pongo. No, hay que analizarlo. ¿Sí? Para eso sirve la práctica. Ok, entonces aquí las observaciones son las mismas. Bueno, aquí no. Aquí esto está demasiado. Esto estaría mal. Y si tuviera esta corriente, si le multiplico ahí, tuviera las pérdidas del hierro, ¿no? A las pérdidas del hierro. Pero también sería un dato erróneo porque esa corriente está mal. La relación de transformación 29,33, y creo que sale eso. 110 para 375 y todo lo demás. Igual. Conclusión, aquí lo que se tiene en la medición es del voltaje primario y voltaje secundario. Listo. Esto creo que son los archivos, el archivo en Word y el archivo en PDF. Vamos con el compañero Méndez Yeri. Voltaje primario 135 voltios. Voltaje secundario 10 voltios. Pérdida 0. Relación de transformación 1324. Aquí tenemos 500 miliamperios. Igual sigue estando bastante, ¿no? 500 miliamperios. Vamos haciendo otro análisis aquí con ese valor de corriente. Con este valor de corriente
vamos sacando la potencia. Entonces midamos el primario. Perdón, multipliquemos, ¿no? 135 por 500 miliamperios. Ya, entonces sería 135 por 0,5. Sería 135 por 0,5. Sería 67,5, ¿no? La potencia sería igual a 67,5. Ya. Esto según los datos que me está midiendo, ¿no? Aquí era cómo sacaba yo la potencia de pérdida en el hierro. Ya, usted lo que necesitaba para sacar esto es el dato de placa. En el transformador debe darle el dato de placa de la potencia. Ya digamos que esto, que la potencia de esto sería 10 por 0,5. A ver, pongámosle. Ya, que sería 6. Pongámosle que en el dato de placa la potencia es 6 vatios, digamos, o voltamperios, lo que ustedes tengan. Ya. Entonces, miren, si usted tiene en el dato de placa 6 vatios, que es la potencia, y usted aquí está midiendo 67, unas pérdidas gigantescas de 61,5 y solamente en pérdidas. Ya, porque sería la diferencia entre lo que ustedes midieron y lo que tienen en el dato de placa. Ya, de pronto aquí no era 500 miliamperios, sino 0,5 miliamperios, 0,5 miliamperios. Vamos viendo con ese 0,5 miliamperios. Entonces aquí sería igual 135, sería 135 por 0,5, 135 por 0,5 igual dividido 1000. A ver, es miliamperios. Si recorro la coma 3, allá es 0,005. A ver, 135 por 0,0005. A ver, entonces no le bajemos mucho, pongámosle 50 nomás, pongámosle 50 miliamperios para que tenga algo de relación. Ya digamos que no es 500, que hubo aquí un error, digamos que aquí es solamente 50 miliamperios. Entonces con 50 miliamperios ahora la potencia va a ser 6,75, ya no 67, sino, ay perdón, ya no 67, va a ser 6,75, ¿ya? Pero en el dato de placa yo tenía 6, entonces la diferencia sería las pérdidas en el hierro, ¿no? Entonces aquí saco, yo que sé, 0,75, que serían la parte de pérdidas, ¿sí? Más o menos eso es lo que tenían que ustedes hacer, ¿no?
para determinar las pérdidas. Aquí lo importante, como no tenían cómo hacer las mediciones de potencias, ¿sí? Es ver el dato de placa, ¿no? No les quedaba más, si es que tenía el dato de placa el transformador. ¿Ya? Entonces aquí igual nos quedamos con las mismas incógnitas. La potencia, la corriente. La relación no tiene unidad, no es 13.24 voltios, no es 1324, no tiene unidad. Méndez, vamos con Moreno Carlos Alberto. Aquí también bastante, ¿no? Vean, 12.3 amperios, 12.3 amperios en el primario. 12.3 por 110, la potencia es grande, y el secundario tengo 5 voltios, entonces la corriente del secundario también está por sobre los cientos de amperios, ¿no? Entonces, ¿qué carga tengo yo que me consuma 5 voltios y más de 100 amperios? Entonces no está bien, ¿no? El dato. Este dato de la corriente no está bien. Pero, profe, Dígame. eso es lo que me salía a mí. Es que lo que pasa es que mi transformador no tenía la placa que usted dice de información. No, por eso yo Pero le eché verá que igual eso no el las medias. transformador era en vacío nomás. Sí, pues en vacío. En vacío. Imagínese una bobina que le consuma 12.3 amperios. 12 amperios ya es el consumo de un motor ya. Y un motor más o menos. Pero una sola bobina, eso es lo que quiero que se entienda, ¿no? Ustedes lo único que están conectando en el lado primario, lo que están conectando al 110, lo único que es una bobina. Y el consumo de una bobina es bien bajo. Así nada más como bobina, ¿no? En vacío, es bien bajo. Ya cuando conecta una carga en el secundario, ahí usted empieza a jalar un poquito más de corriente, ¿no? Cuando conecta carga en el secundario. Pero estamos en la prueba de vacío. En la prueba de vacío, al no haber carga en el secundario, la única carga del primario es la bobina del transformador. A menos que el transformador esté dañado, ¿sí? Y le esté consumiendo esta corriente, pero esto no es normal, ¿no? 12.3 amperios, eso significaría que el transformador está dañado y por eso le está circulando esta corriente ahí, ¿no? Pero no es algo normal. Déjeme ver si puedo conseguir un video de las pruebas de vacío para que tengan una referencia, ¿no? Por eso decía la clase anterior que podría hacer usted un video para que nos indicara cómo tenemos que nosotros hacer el deber y el trabajo. Eso, Porque yo justamente, me justamente lo que corriente. acabamos de hacer es lo que se quiere fomentar, ¿no? Yo en clase yo les decía, ¿de qué me sirve hacerle un video para que usted copie lo del video? ¿Dónde está el análisis, el aprendizaje, el análisis suyo? Por ejemplo, esto que estamos haciendo es lo que usted debía haber hecho como parte de la tarea, ¿no? Analizar la información. Ese es el verdadero motivo de este tipo de tareas prácticas, ¿no? Que usted analice. Si yo le hacía el video, usted le hacía tal cual el video, reproducía, copiaba tal cual el video y se despreocupaba, ¿no? Y lo que le midió y eso le puso. Y ese no es el sentido de la tarea, ¿no? El sentido de la tarea es que usted analice las cosas, que tenga esa habilidad de interpretar los resultados. Y eso es lo que se quiere en el ámbito profesional, ¿no? No alguien que copie lo que ya está hecho. De pronto no sé si ya les comenté alguna vez, ¿no? De un proyecto de titulación de la carrera de ustedes, ¿sí? En la que
lo que tratan de poner en sus temas de titulación es, ya, voy a hacer una estructura de tanto por tanto, ¿sí? Con tal material. Eso en la vida real no hay, ¿no? En la vida real ningún cliente le dice, a ver, yo necesito aquí una estructura de tanto por tanto y con este perfil. No, en la vida real lo que le dicen es, yo necesito aquí una estructura, en este caso particular del tema de tesis que yo les decía, era para el Instituto Quinindé, que necesitaban un cierto nivel de iluminación. Entonces a usted solamente le dicen, a ver, tengo esta área de aquí de cultivo hidropónico y necesito un nivel de iluminación de tantos lúmenes. Hágame usted la estructura. Eso es el requerimiento de un cliente, ¿no? Entonces usted es el que tiene que analizar, a ver, iluminación, vamos viendo. Entonces tengo que poner partes translúcidas, pero no todo translúcido. Si pongo todo translúcido, sobrepaso el nivel de iluminación. Entonces, ¿cuánto tengo que hacer? Ya, entonces pongo una parte de zinc metálico, otra de translúcido, una de metálico, otra de translúcido. Hago las mediciones, ya, ahí estoy obteniendo el nivel de iluminación. ¿Ya? Ahora vamos a ver la parte de altura, estructuras para que me soporte el peso del techo con el translúcido y el metálico, ¿no? Se hace el cálculo del peso, con el cálculo del peso ustedes hacen el cálculo de la estructura, de las vigas, de los perfiles que van a utilizar, y ahí ustedes están atendiendo las necesidades de un cliente. Pero eso necesita de que usted sea capaz de analizar los datos, analizar la información. Porque muy poco en la vida le van a decir, vea, si ve el techo que está ahí donde el vecino, igualito hágale. Facilito, no, usted solamente coge, copia lo que ya está hecho y le dio haciendo. Eso no es un trabajo profesional. El trabajo profesional es dar al cliente lo que realmente necesita. Ustedes han visto construcciones, hay construcciones aquí que son pero demasiado exageradas, ¿no? Unas vigas gigantescas y el peso que soporta es casi nada. Y hay otras que en cambio son unos alambrecitos ahí soportando tremendo peso. Entonces no hay criterio de un análisis de datos en los profesionales, ¿no?, que se dedican a eso. Eso es lo que se intenta, ¿sí?, con este tipo de tareas, con este tipo de ensayos. Que usted tenga un criterio para interpretar los resultados que va obteniendo. Si yo les hacía el video, ustedes con más razón no interpretaban nada, ¿no? Copiaban fielmente, ciegamente lo que estaba en el video y se acabó. Entonces pierde el sentido la tarea, ¿no? Acostúmbrese a eso. Sí, está bien lo que usted dice, profe. Lo que decía es que así como, o sea, después de la revisión de la clase, o sea, del deber que está haciendo usted nos podía, ¿cómo es? Así como nos está, revisando los deberes, haciéndonos ver nuestras faltas. A eso quería que usted, yo pensé que usted ya había revisado los deberes y nos podía indicar cómo teníamos que nosotros haber hecho la práctica. Eso es lo que yo me refería. Está bien lo que usted dice que nosotros teníamos. Yo más que todo hice el trabajo. Todo el trabajo lo hice. Pero, o sea, como le digo, yo sé medir corriente, pero empíricamente. O sea, la clase que estamos viendo es diferente por lo que sabía ver. ¿Ya? Entonces, o sea, yo pensé que usted ya había revisado los deberes. Pues le decía, si usted tenía un video para que nos explicara cómo nosotros teníamos que haber hecho el deber. Eso es lo que yo me refería. Ya. No. ¿Sabías que los niños que aprenden inglés tienen mayor capacidad de concentración? En Open English Junior tenemos una oferta. Ya. Sí, a ver, la revisión se la dijo aquí en clase justamente para que haya esta realimentación, ¿no?, de los criterios, para que ustedes se den cuenta que no es solamente de coger y colocar, sino tener un criterio de lo que se está midiendo. Entonces por eso se planteó hacer la revisión de las tareas aquí en clase. ¿Ya? Si es que usted tiene la opción de defender, como decía el compañero, no, lo que pasa es que yo utilicé una pinza amperimétrica y tiene sentido que le haya medido 0 porque la escala de una pinza es demasiado grande.
¿Ya? Entonces, miren, ese tipo de cosas no se puede apreciar solamente viendo el documento que ustedes me enviaron. Entonces, usted tiene aquí el chance de indicar el por qué no, por qué obtuvo esos valores. La parte del video, la parte de cómo, eso sí se le indicó el momento que se socializó la tarea, ¿no? Yo me acuerdo que les indiqué cómo tienen que conectar el multímetro para medir corriente, cómo tienen que conectar el multímetro para medir voltaje. Entonces sí se hizo una explicación breve el momento que se hizo la socialización de la tarea. Por ahí debe estar grabado en alguna clase. Entonces yo lo que quiero es buscarles un video con mediciones ya reales. Esto es cortocircuito. Profesor, buenas Dígame. tardes, disculpe, Sí, dígame. soy Ceballos. Usted me dijo que le haga acuerdo para poder habilitarme la prueba número 3 el día de hoy. Ahí así, a ver, antes de olvidarme, no sé si hay otro compañero que no haya rendido la prueba, el test número 2. Profe, y el número 3, disculpe. ¿Cuál número 3? Lo que pasa es que yo no pude rendir el número 3. Este es el que le estoy pidiendo. Ah, ya. A ver, déjeme ver un segundo, se me perdió aquí la... Ah, cierto, es verdad, no, del 2 ya incluso se hizo una recuperación, es de la prueba 3. Entonces vamos viendo. Miércoles, estamos 22. Esto acabamos 3:40. A las 3:20, 3:40. Veintidós. A ver, entonces... Para quienes no rindieron el test 3, ¿no? Sobre 8 estaría habilitado entonces hoy de 3:20 a 3:40, ¿no? 3:20 a 3:40 sobre 8. Para quienes no rindieron el test número 3.
Listo, entonces estará pendiente, ¿no? A las 3:20 para que se conecte al aula virtual. Ya, profe, muchas gracias. A ver, déjenme ver un momento esto. A ver, ¿qué tiempo tenemos? Sí tenemos, ¿no? 40 minutos. Déjeme ver si no es tan elevado.
Ya. A ver, ¿me confirman si se escucha con audio? Sí. Hola, Sí, ok. nos encontramos en el laboratorio de máquinas eléctricas número 1. A continuación, realizaremos los ensayos o pruebas de vacío y cortocircuito en el transformador monofásico. Realizaremos tales pruebas como medio de determinación de los parámetros asociados al modelo eléctrico equivalente. Los elementos que utilizaremos en esta práctica son transformador monofásico de tensión, multímetro, módulo de medición, conexiones banana-banana. Recordar el uso de elementos de protección personal, como bata, zapato cerrado, pantalón y para evitar atrapamiento, portar el cabello recogido. Para realizar la prueba de vacío, se harán las conexiones según el esquema indicado en la guía del laboratorio. Esta prueba se hará en el devanado de baja tensión del transformador, con tensión nominal de 120 voltios. Conectaremos la línea de alimentación al amperímetro del medidor. La salida de este irá a un borne de devanado donde se hará la prueba. Conectaremos el borne restante del voltímetro al neutro de la fuente. Ya, a ver, solamente hasta ahí, ¿no? Acaba de conectar el amperímetro en serie con el bobinado primario, ¿no? El bobinado primario al inicio decía que era de 120 voltios y va a trabajar con ese valor. Entonces aquí lo único que hizo fue colocar el amperímetro en serie con el bobinado. Vamos bien. Y de ese mismo punto al otro borne del primario. Emplearemos otro canal del medidor para la toma de tensión del devanado secundario y un multímetro para verificar la lectura de corriente del primario, conectándolo en serie con la línea y ajustándolo en su opción de corriente en amperios. Encenderemos la... Ya, ahí va a ser dos mediciones, ¿no? Una con el módulo y la otra acá con el multímetro para corroborar la corriente, ¿no? La fuente de alimentación y el medidor, activando las medidas de corriente y potencia en el primer canal. Miren solamente ahí, ¿no? Miren el voltaje, la corriente que sale 0,015 amperios, ¿no? Entonces, como les decía, la corriente tiene que ser bastante baja porque obviamente el transformador está en vacío. ¿Ya? Activaremos también el segundo canal para visualizar la tensión en el devanado secundario. Para esta prueba de vacío, ajustaremos la tensión de alimentación a 120 voltios. Tomaremos las lecturas de corriente y potencia en el devanado primario, verificando la tensión de alimentación de este. Para la prueba de cortocircuito, apagaremos la fuente de alimentación y desconectaremos. En esta prueba, el devanado primario será de 220 voltios, el cual será alimentado por dos líneas de la fuente trifásica. Conectaremos una línea al amperímetro en el canal A. La salida irá a un borne del devanado primario. La otra línea de la fuente irá al voltímetro del mismo canal y de tal punto al borne restante del devanado primario. En el devanado secundario se realizará un cortocircuito, empleando un multímetro para la corriente en este devanado, utilizando también el amperímetro del canal B para verificar tal lectura. Para iniciar el ensayo, se debe revisar que la fuente de alimentación se encuentre en cero. Encenderemos las protecciones del banco de trabajo, el medidor y la fuente que se utilizará.
Habilitaremos las medidas de corriente y potencia en el primario y corriente en el secundario. Ajustaremos la fuente con una tensión reducida en el primario, hasta obtener una corriente aproximada a la nominal en los dos devanados, primario y secundario. Finalmente, se tomarán las lecturas de corriente, potencia y tensión en el devanado primario del transformador. Los ensayos de vacío y cortocircuito permiten determinar las pérdidas en el núcleo o en el hierro del transformador, así como las pérdidas en los devanados o en el cobre. También es posible determinar y hallar, después de unos cálculos respectivos, los parámetros del modelo de circuito equivalente. Ya, entonces sí ven que hubo consumo, ¿no? Hay consumo de corriente en el devanado, pese a que esté en vacío, hay un consumo de corriente, ¿no? Hay un consumo de corriente solamente por el hecho de estar conectado el bobinado primario a la fuente. ¿Ya? Entonces eso es lo que se debería haber hecho el análisis, ¿no? ¿Por qué a ustedes les da 0 si debe haber un consumo? ¿Ya? En otros casos ponían un consumo de 12 amperios, eso en cambio está demasiado elevado, ¿no? Es una corriente demasiado grande. Entonces esos criterios es lo que se intentaba que ustedes corroboren, ¿no? Con la práctica. Bueno, tengo que seguir viendo más videos. Uno, bueno, este está bastante claro, ¿no? Pero obviamente utiliza un módulo de laboratorio ya. De pronto un video donde esté el transformador solo, como más o menos ustedes lo hicieron, ¿sí? Y que puedan tener como referencia. Podríamos seguir buscando más videos, pero con lo que les acabo de indicar, que era la duda que tenían, ¿no? Si marcaba o si debía marcar o no debía marcar corriente. Claro que debe marcar corriente y corriente baja, ¿no? Listo, entonces aquí tenemos las mismas observaciones. La relación de transformación no está en voltaje, no tiene unidad. Ya, aquí por ejemplo me está indicando un valor de potencia de pérdidas en el hierro, ¿no? Pero en ningún lado hace la explicación de cómo obtuvo ese valor. No sé si está aquí el compañero Moreno Cruz Carlos para que nos indique de dónde salió ese 9.18. ¿Qué hizo? Dígame. A ver, yo le hice el 9.8. Ajá. Yo le hice con el primario secundario. Bueno, sí, porque yo hice la fórmula. Yo hice una fórmula. A ver, no lo he estado compartiendo. No, ahorita sí estamos compartiendo. Así es. Bien dicho. Ya. Sí, entonces, yo hice una fórmula, pero esa fórmula yo la hice. Como que con el primer y secundario, después que me salió secundario, algo así, pero yo no me acuerdo porque en una fórmula yo le hice para hacerle, me salió ese 9.18. Ya. Ahorita está con opción de defenderse. A ver, acuérdese de qué fue lo que le hizo, de dónde le salió. En tal caso, el método para el cálculo le está haciendo bien, pero los valores los tiene demasiado grandes. Pero ya tiene algo adicional, ¿no? Que hizo un cálculo para obtener las pérdidas. Y eso estaría bien. A ver, déjeme revisar. Claro, porque mi transformador estaba ya un poco viejo, pues no se veía. Yo me acuerdo que usted me decía que había que ver también el voltaje y las vueltas de los hilos que tenía el transformador, ¿ya? Entonces eso no se veía bien en el transformador que tenía. Ya, era más que nada el dato de placa, ¿no? Yo les había sugerido revisar el dato de placa para que obtengan el valor de la potencia
nominal sería, y con eso hagan la contrastación, ¿no? Déjeme ver. Aquí en el texto que nosotros tenemos como guía también está la práctica, ¿no? Justamente de la comprobación del transformador monofásico. Aquí está la prueba de vacío. Aquí también le indica el cómo usted debía hacer las conexiones, ¿no? La conexión del voltaje está en paralelo, la conexión de la corriente, el medidor se le pone en serie. Y obviamente el batímetro, ¿no? Que también vuelve a medir voltaje y corriente. Es la multiplicación de los dos valores. Eso en el devanado primario, y en el devanado secundario solamente medía el voltaje de vacío. Y son los mismos datos, ¿no? Que se estaba pidiendo. El voltaje del primario, voltaje en el secundario, la potencia en vacío que correspondería a las pérdidas en el hierro, la corriente del primario y la relación de transformación. ¿Ya? Entonces, la corriente, las pérdidas son bajas, la corriente tiene que ser pequeña, ¿no? La corriente pequeña. Como les decía, ustedes no tenían el batímetro, pero este se calculaba solamente midiendo el voltaje por la corriente, ya, y hubieran obtenido, como la corriente es bastante baja y por el voltaje que está la potencia sale pequeña, ¿no? La potencia que correspondería a las pérdidas del hierro, y en el otro lado el voltaje del secundario. Entonces el único cálculo que usted puede hacer aquí es multiplicar, ¿no? Porque no tiene el batímetro, multiplicar voltaje por corriente y nada más. Entonces no sé acá por qué, de dónde le obtuvo el dato de los 9.18, porque si usted multiplica la corriente 12.3 que supuestamente le midió en el primario por el 110 que es el voltaje del primario, le sale una potencia bien grande, ¿no? Sí, ahí te puedo corregir. Lo que pasa es que en la pérdida de hierro, yo me basé con el espesor del transformador. Ahí creo que ahí fue mi confusión. No, la prueba es demasiado simple, ¿no? La prueba es sencilla. Tiene voltaje, tiene corriente, tiene la potencia. ¿Ya? Directamente la potencia que le marca son las pérdidas en el hierro porque no hay carga conectada en el secundario. Y con el voltaje del primario y del secundario comprueba la relación de transformación. Y no hay más, ¿no? No hay más que indique el ensayo de vacío, o la prueba de vacío. Es solamente hacer estas mediciones y nada más. En el de carga, bueno, ya tenemos la carga, y el del vacío, el de cortocircuito, que era la parte del foro, que también vamos a revisarla en clase, cómo sustentaron la parte del cortocircuito, también está, ¿no? Indicado en el texto. Las mediciones son las mismas: voltaje, corriente y potencia en el primario y corriente en el secundario. Obviamente el medidor conectado en el secundario ya me está haciendo cortocircuito, ¿no?
O sea, no es necesario colocar un cable de aquí a acá. Ya el mismo amperímetro es el que me está haciendo cortocircuito. Porque no tengo ninguna carga en serie, ¿no? Al medidor. Entonces el medidor me está haciendo cortocircuito. Aquí lo único diferente es que, como decía en el video, ¿no? El voltaje tiene que empezar desde cero. Usted va elevando el voltaje hasta que usted obtenga la corriente en el primario y la corriente en el secundario igual a los valores nominales. Y hasta ahí llega la prueba del cortocircuito. Entonces aquí sí tienen, ¿no? Aquí sí tienen una fórmula de cálculo. Y la tabla de datos que necesita llenar. Listo. Este era el circuito a realizar, ¿no? Ok, eso es con el compañero Moreno. Vamos con el compañero Roberto Ortiz. Igual corriente de cero, ¿no? Corriente de cero es un transformador de 115 a 7 voltios, una relación de 13.5, las mismas observaciones, ¿no? La relación no tiene unidad. No tiene unidad. La corriente de cero, esto no es verdad. Tiene que haber una corriente pequeña, pero tiene que haber. Y en función de esa corriente debía haber calculado las pérdidas, ¿no? A ver, esta que dice Salazar Harry. Aquí tenemos más información. Veamos qué dice: ensayo en vacío, ensayo de carga, ensayo en cortocircuito. Ojo que la actividad solamente es el ensayo de vacío, ¿no? Vamos viendo qué pasó aquí. Dice: en un transformador para equipo de sonido colocamos en el primario un cable con enchufe, lo conectamos al tomacorriente con el multímetro en voltios, procedimos a medir colocando en cada polo del primario y nos dio una medición de 120 voltios. Luego procedimos a colocar los cables del multímetro en el secundario y nos dio 7.8 voltios. La relación de transformación sacamos dividiendo, ¿no? 120 para 7.8. Por último, la corriente del primario la sacamos colocando en serie un cable del primario con el cable del enchufe y colocando los cables del multímetro, uno en la base y el otro en el cable primario. La otra fase iba directo al cable del primario. Para la medición del secundario conectamos ya los cables del enchufe al tomacorriente. En el primario procedimos a medir el multímetro, el secundario juntando los cables del multímetro con los cables del secundario, pero ya colocando para medirlos en amperios. A ver, aquí tiene 0,7 amperios. 0,7 amperios en el primario, la relación de transformación 15.3, voltaje primario 120, voltaje secundario 7,8. Aquí la potencia debía haber hecho la multiplicación, ¿no? 120 por 0,7, no sé cuánto le da. Y esa sería la potencia de pérdidas en el hierro, pero no está, ¿no? Aquí lo que me deja la duda, es el voltaje del secundario. No es un voltaje estándar, ¿no? 7.8 dice que es el transformador de un equipo de sonido. Por lo general, un equipo de audio funciona con 12 voltios. 12 voltios DC, ¿no? 12 voltios. Para tener 12 voltios en el DC, en AC, deberíamos tener unos 14 a 16 voltios. O sea, un transformador común sería el de 110 a
16 voltios. Ese sería un transformador común que puede ser de un equipo de sonido, de un televisor, cualquier otra cosa, ¿no? Porque son voltajes estándar que se utilizan en la parte electrónica, ¿no? Pero 7.8 no es un voltaje estándar. Eso me hace pensar que de pronto los transformadores que utilizaron estarían mal, ¿no? Tendrían algún tipo de fallo. ¿Ya? Eso de pronto ustedes podían haber deducido, ¿no? 7.8 voltios. El ensayo de carga, eso no se pedía, pero déjenme ver qué fue lo que hizo. Voltaje del a ver, aquí estamos mal, ¿no? Dice tensión del primario, eso es voltaje y le coloca corriente, ¿no? 0,39 amperios. Tensión del secundario y también coloca amperios. Pérdidas en el hierro, relación de transformación, corriente del primario. Aquí esta relación de transformación tiene otros valores. Esto está mal, ¿no? Porque le saca en función de las corrientes y esto no es. No sé si está aquí el compañero Salazar Harry para que nos explique un poco. ¿Cómo le va? ¿Utilizó el mismo transformador en todas las pruebas? Sí, ingeniero, lo que pasa es que yo tenía uno pequeño y no valía el secundario, y ahí yo lo cambié con otro más grandecito, que era de un televisor, que lo tengo inclusive aquí, que todavía no lo tengo aquí. Pero yo, cuando hice la prueba, yo le conecté un motor en el secundario, en la que tenía carga ya, ¿no? Le conecté un motorcito, y ahí yo medí. Inclusive lo tengo aquí, le pongo la fotografía. Yo, sí, ese transformador estaba un poquito medio falloso. Porque desmentía algunos valores, pero en cambio, sí, porque yo le ponía el multímetro y todo, y ahí me marcaba, pero en cambio, yo hice, ingeniero, los valores ahí porque, como decir, en unas partes ya no me daba, como decir, para medirlos con la corriente, que ya lo medía en el amperio, con el amperímetro. O sea, lo medía ya en relación en amperio, porque no me salía ya a medirlo en otra... Ya, ok. Bueno, en otra carga. Ya, esta prueba de acá abajo está mal, ¿no? Usted está colocando con corriente donde debe colocar voltaje, ¿no? Eso está mal. Pero en todo caso esta parte no se pedía en la tarea, solamente era el ensayo de vacío. Y aquí lo que le falta es las pérdidas del hierro, ¿no? En este caso lo que debía haber hecho es multiplicarle la corriente por el voltaje y ese sería el correspondiente a las pérdidas. Eso se me pasó por alto multiplicar. Ya, bueno, aquí... Sí, está bien, correcto. Está bien. Usted tendría sola... Ay, perdón. Ya, usted tendría la observación de aquí, ¿no? Los valores... Y este valor de acá, ¿no? Porque como no es estándar 7.8 voltios, eso da sospecha, como usted mismo lo menciona, ¿no? El transformador estuvo malo. Entonces, si el transformador está con fallas, todo lo que yo obtenga también va a estar mal, ¿no? Este ensayo se supone que es para comprobar que el transformador esté dentro de los parámetros adecuados, pero completamente funcional, ¿no? Entonces lo cambié porque en el secundario el otro no marcaba nada. En el secundario el otro transformador que tenía no marcaba. Y ahí fue que cambié ya marcaba, pero en cambio no la capacidad que estaba para el transformador del televisor. Ya. Otra consulta, ¿el transformador en el secundario tenía 2 cables o 3 cables? 2 cables, ingeniero. 2 cables nomás, ya. Igual, ¿no? Sí, 2 cables. Está demasiado bajo. Vuelvo y repito, ese es otro concepto que deben tener, ¿no? Valores estándares. Ustedes deben saber que se utiliza en DC 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios, 24 voltios, esos son 48 voltios, esos son valores estándares, ¿no? Que se utiliza en DC. Y para obtener ese DC necesito un voltaje mayor en AC,
O sea, el transformador, por ejemplo, para yo obtener 5 voltios en DC, mi transformador tiene que estar en el secundario en unos 9 o 10 voltios. ¿Ya? Para obtener 9 voltios o 12 voltios DC, mi transformador en el secundario debe tener unos 16 a 18 voltios. Para obtener 24 voltios en DC, el secundario de mi transformador debe estar, yo que sé, por unos 30 voltios. ¿Ya? Ese criterio ustedes deben tener. Entonces, si yo miro un transformador con un secundario de 7,8, no es un voltaje estándar, entonces yo ya sé que algo pasa, ¿no? Algo está mal en ese transformador. Sí, Daniel. Correcto, Okay. correcto. Listo, gracias. Vamos viendo. Gracias a usted. Acá, Ceballos Jefferson. Aquí tenemos 114 voltios en el primario, en el secundario 9 voltios. La relación de transformación en M estaría mal. Y aquí 63 amperios. Demasiado, ¿no? Ya tenemos un criterio aquí, ¿no? Esto está demasiado. 63 amperios. Y en el primario y en vacío es demasiado. ¿Ya? Entonces las mismas observaciones, ¿no? Acá la relación no tiene unidad. Las pérdidas, no sé si está aquí el compañero Ceballos Moreira para que nos indique de dónde sacó el 7.182. Profe, es que estoy rindiendo yo la prueba ahí. Ah, usted mismo es. Ya, listo. Después que termine. Ok, rinda. De hecho, creo que es el mismo valor de la relación, ¿no? Parece que le copió igual. Déjeme ver nada más aquí. Y la relación no es 7, ¿no? Si divido 114 para 9, la relación me da 12.6. Entonces la relación también está mal sacado, ¿no? Ya, vamos viendo tarea de Méndez Moriano Cintia. A ver, aquí tengo, este ya tiene valores interesantes. En el secundario tengo 70 voltios, en el primario 105. Relación de transformación 1.5, la corriente 0. Ahí es donde estamos un poquito mal. En este experimentado vamos a identificar los tags del transformador, la tensión del primario y el secundario. El secundario es el último cable. En el de bajado, devanado debe ser de dentro del medio, el bobinado primario, y ahora conectamos el cable neutro que tiene el centro. Vamos a medir con el, es multímetro, ¿no? Aquí está milímetro, dice, y vemos que es 105,7 voltios por la bobina del inverso. Después de eso seguimos midiendo 70, no es volteos, no es voltios, y así nos damos cuenta de los diferentes resultados que hemos obtenido mediante el transformador. Ya, aquí no me indica de la medición de corriente, ¿no? Y de todas maneras no tiene que darle 0, las mismas observaciones, ¿no? La corriente no tiene que ser 0. La relación de transformación no tiene unidad. La potencia, obviamente al tener corriente 0, la potencia también le sale 0, pero eso no es real, ¿no? Las mismas observaciones. Vamos viendo Tello Proaño, Lisbeth.
Voltaje primario 112, voltaje secundario 7.3, pérdida 0, relación de transformación 15, la corriente 0. Ah, con la pinza amperimétrica, ¿no? Es lo que les decía, la pinza a la escala es demasiado grande. Ya. Ok, aquí tiene la misma observación, ¿no? La relación no tiene unidad. Y pérdida siempre hay. Vamos con Diego. También le sacó 0 amperios. Ah, también está con la pinza, ¿no? A ver, déjeme ver cómo está aquí medido esto. Valor de voltaje en el primario. Ya con el multímetro. Valor de voltaje en el secundario. Aquí que dice 19, creo que dice 19. Acá 121.9 creo que dice. 19. La corriente es lo que no le midió, ¿no? La pinza es demasiado grande. El rango. El dato de placa dice que es un transformador AC 230 voltios, DC, no debe ser DC, 16 voltios, 300 miliamperios. Ya, entonces miren aquí, por ejemplo, este tiene 300 miliamperios en 16 voltios en el secundario y en el primario tiene 230. Ya, estos datos están bien, ¿sí? 300 miliamperios. Eso sí es algo real. Con este si multiplicamos la potencia 16 por 300 miliamperios, veamos qué potencia nos da. Sería 16 por 0.3. La potencia es de 4.8. 4.8 de potencia. Si yo coloco 230, 4.8 dividido para 230, entonces en el primario yo tendría unos 20 miliamperios. ¿Ya? Entonces en el primario 230 voltios habría un consumo máximo nominal de 20 miliamperios. Con 20 miliamperios y 230 voltios me da la misma potencia que en el secundario, 16 voltios y 300 miliamperios. ¿Ya? Entonces, mire, esos datos sí son datos reales de un transformador, ¿no? Hablar en miliamperios. Hablar en 60 amperios, 12 amperios, eso es demasiado grande, ¿no? Listo. A ver, nos faltó revisar de 2 compañeros. Eso lo haremos el día viernes, ¿no? Hacemos la revisión. Vamos a hacer la revisión de la tarea y del foro, ¿sí?
y luego decidimos a ver qué hacemos, ¿no? Con si hay recuperación de la tarea y recuperación del foro, ya con un poquito más de criterio conforme las revisiones que hemos realizado, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. No. Porque quería volver a hacer trabajo en enero. Porque a mí en lo personal me salió mal. Esa es la idea, ¿no? Ahorita estamos haciendo una revisión, estamos realimentando ciertos criterios, de tal manera que usted en la próxima ya lo va a hacer con un poquito más de cuidado, ¿no? Con un poquito más de análisis en los resultados. Va a tratar de ya no ocupar una pinza amperimétrica, por ejemplo, sino ocupar un multímetro. Entonces ya lo va a hacer de mejor manera. Esa es la idea, ¿no? La idea no es ponerles actividades para que ustedes saquen bajas notas. La idea de las actividades es para que ustedes complementen el aprendizaje de la teoría, ¿no? Y como les decía, en la práctica usted aprende cosas que en la teoría no se dan, ¿no? En el papel es facilito, en el papel usted hace una división y pone lo que salga. En la realidad, en cambio, usted coge, hace una medición y tiene que analizar ese valor, no cogerlo y ponerlo como quiera, ¿no? Entonces sí, va a haber una recuperación de la tarea, sí. Creo que todos están en la misma situación, ¿no? Bueno, con esta realimentación que se ha hecho ya tienen otra idea de cómo ustedes podrían mejorar su tarea. Entonces sí, va a haber una tarea de recuperación, pero necesito revisar, ¿no? Necesito revisar, terminar de revisar todos los trabajos. La próxima clase entonces terminaremos con la revisión de trabajos y también haremos la revisión del foro. En el foro ustedes debían hablar respecto a la prueba de cortocircuito. Eso quiero ver cómo ustedes lo plantearon, ¿sí? Para realizar una prueba de ese tipo. ¿Ya? Entonces, una vez que hagamos esa revisión, ahí planteamos una nueva fecha para la recuperación de las tareas. ¿Sí? Listo. Gracias, gracias. Gracias por sacarnos de la duda. Listo, entonces si no hay preguntas, inquietudes, eso sería todo por esta clase. Nos veríamos el día viernes, ¿no? Sí, Nero, está bien, gracias a usted. Listo, gracias, que tenga buena tarde. Igualmente.